Hola otra vez. Vamos a trabajar ahora un rato, repasar algo de entrevista y vamos a tratar de subrayar algunos aspectos ahora. Habitualmente buscamos dejar de lado el término interrogatorio. Anamnesis es una buena forma también de decirlo, que tiene que ver con algo de recuperar o de traer a la memoria. Hay muchas concepciones de la palabra a lo largo de la historia, pero de alguna manera, aplicado más al trabajo en la clínica, es el recuperar una serie de datos personales del entorno, heredofamiliares y patológicos del paciente, o recopilar datos para situar los síntomas en una dinámica singular, en su contexto. Interrogatorio, anamnesis, escuchatorio, en entrevista como esto de entreverse, de verse uno a otro, una conversación en este caso definida por una relación vincular particular, cuyo registro en la historia clínica tiene que ver con la enfermedad actual y los antecedentes personales, pero que vamos a llevar adelante de alguna manera. Se trabaja en general poco, aunque últimamente se viene mejorando. Se calcula que en 35 o 40 años de ejercicio de nuestro oficio vamos a hacer entre 100 y 300.000 entrevistas, según cuál sea un poco nuestra especialidad. Así que vale la pena dedicarle un rato a aprender algo de esto. ¿Qué queremos buscar en la entrevista? Esto era una lluvia de palabras que hacíamos hace un tiempo en seminarios durante la pandemia. Y ahí aparecen un montón de elementos y hay una enorme dispersión, pero aparecen algunas cuestiones como entender, escuchar, empatizar, vincular. Vamos a tratar de darle un aspecto más técnico, si se quiere, a esto, que es de por sí ya muy valioso. Nosotros tenemos que recordar que las agendas habitualmente del médico y del paciente son distintos. Entonces uno puede contextualizar la entrevista en el contexto del paciente o del médico. Generalmente la entrevista es gobernada por el médico, por los tiempos, los contenidos y demás. Y en realidad una entrevista centrada en el paciente tiene que buscar modificar algo de todo esto. Ahí dice que el paciente busca curarse o resolver su dolencia y el médico hacer diagnóstico. Si bien es la principal, tampoco es esta la única preocupación o agenda que los reúne. Si uno quiere pensar un poco en esta medicina centrada en el paciente, es importante tener en cuenta, considerar al paciente como un ser complejo, único, con una singularidad al margen de que tratemos de ubicarlo en nuestra taxonomía de enfermedades para generalizar lo que le sucede y poder ofrecerle entonces un pronóstico y una terapéutica. Sin duda es importante también recordar que hay que tanto ponerle nombre a la condición patológica como conocer la experiencia de la dolencia que está atravesando y negociar y acordar cuál va a ser la oferta de abordaje terapéutico, considerando que las decisiones compartidas van a ser básicamente efecto en la vida del paciente. Entonces, volvemos sobre esta idea de que el contexto que aprendemos es una taxonomía de enfermedades y que el contexto del paciente puede ser diferente. Lo interesante es pensar que según una serie de estudios, no identificamos habitualmente con facilidad el problema que lleva a la consulta. Llamativamente, a pesar de que parece un número alto, solamente unas tres cuartas partes de las veces detectamos el problema somático y en un número mucho, mucho menor los problemas psicosociales. Hay un dato, una viñeta alarmante que dice que
La gran mayoría de quienes cometen un suicidio han consultado a un médico en el mes anterior y generalmente nada de esto apareció durante la entrevista. Obviamente cuando la consulta es de índole somática, el problema que se identifica es de índole somática, pero cuando el problema es esencialmente psicosocial, solamente en un poco más de la mitad de las veces el médico logra identificar que esta es la causa. Entonces, es bueno pensar si algo de las funciones de la entrevista puede ayudarnos a pensar. Hay un modelo que es el de las funciones de la entrevista como complementarias una de otra y que hay que tener en mente para llevar adelante el encuentro. Y la primera, la que nunca olvidamos, es esta que podría decirse en criollo hacer diagnóstico. Pero vale la pena pensar cómo determinar la naturaleza del problema, porque como acabamos de ver, el problema no siempre es un diagnóstico de una taxonomía de enfermedades. Y como dice ahí abajo, y vamos a repetir, esta función, hacer diagnóstico, entender qué es lo que está sucediendo, es necesaria para que puedan darse el resto de las funciones de la entrevista y viceversa. La otra función tiene que ver con establecer un vínculo. Y eso va a tener que ver con una serie de tareas que vamos a llevar adelante durante su transcurso. Y finalmente, cumplidas estas cuestiones, tenemos también que implementar un tratamiento, brindar información. Y cada una de estas funciones tiene una serie de objetivos y una serie de tareas que nos pueden ayudar a tener en mente cuando vamos a finalmente estar en una situación de consulta. Este año vamos a tener oportunidad de hacer un par de simulaciones con actores, con pacientes simulados. Y va a ser importante tener en consideración si podemos ir cumpliendo a lo largo de las etapas de la entrevista estas funciones. Obviamente, hacer diagnóstico o entender qué es lo que está sucediendo nos va a permitir plantear un plan de estudio y un plan de tratamiento y predecir el pronóstico. Para eso tenemos que tener una serie de conocimientos y también la capacidad de hacer razonamiento clínico. En cuanto a la segunda función, la idea es que si tenemos un vínculo vamos a poder lograr la colaboración del paciente en cuanto a responder a nuestras preguntas. También va a ser un objetivo nuestro aliviar el estrés que el paciente vaya teniendo. Por lo tanto, hay que tener una escucha para cómo está vivenciando la situación, cuál es el sentido del padecimiento, más allá del nombre de la enfermedad. Entonces, las tareas que vamos a tener que llevar adelante va a ser ir definiendo la naturaleza del vínculo entre médico y paciente. Y después, transmitir cierta seguridad, transmitir genuina curiosidad, interés, respeto, algo que los seres humanos sabemos percibir a través del lenguaje verbal, no verbal y una serie de percepciones. También para esto tenemos que estar atentos a reconocer barreras o dificultades en la comunicación y sobre todo saber cuáles son las expectativas de nuestros pacientes. Y no hay mejor forma para saber esto que preguntar. Finalmente, es importante que nuestro consultante entienda la naturaleza de la enfermedad, los procedimientos que vamos a realizar, las alternativas de tratamiento que podemos ofrecer. Y hay que construir un consenso para llevar adelante estas acciones. Obtener consentimiento y cuando queremos cambiar hábitos de vida, lograr alimentación saludable, un descanso adecuado, resolver alguna problemática en lo personal, es importante que tengamos su
colaboración. En cuanto a las tareas, vamos a tener que identificar las áreas de conflicto y hacer una negociación para resolverlas. Vamos a tener que comunicar el diagnóstico de una manera adecuada, sabiendo elegir el lenguaje, entendiendo qué es lo que desea, cuánto desea saber cada paciente y luego hacer recomendaciones sobre cambios de hábitos, planes terapéuticos, formas de abordar y manejar las implicancias de la condición en la vida cotidiana de este paciente. Ayer recordábamos las estrategias de recolección de datos y vale la pena entonces ahora detenerse un minuto más pensando en las preguntas abiertas y las preguntas cerradas, la entrevista espontánea y la dirigida. Son dos momentos y objetivos distintos, no depende de qué paciente tengamos delante de nuestro, sino de qué estamos queriendo indagar. Para conocer sus expectativas, saber con quién estamos hablando, entender cómo está viviendo su enfermedad y qué espera de la consulta, la entrevista espontánea es fundamental. Y también para detectar huellas que luego iremos a seguir persiguiendo la confirmación de una hipótesis mediante una entrevista dirigida. Además de establecer bien la cronología de aparición, hacer una anamnesis dirigida por aparatos y sistemas e indagar todos los antecedentes personales, quirúrgicos, de enfermedades, ginecobstétricos, medioambientales, etc. La entrevista entonces tiene que ver mucho con el vínculo entre médico y paciente y va a tener impacto sobre la satisfacción de ambos, sobre la adherencia del paciente a nuestras sugerencias o indicaciones y también sobre la efectividad y la eficacia de nuestra tarea clínica. Vistas estas diferentes funciones, es importante considerar después la estructura de la entrevista. Y esta reconoce 4 etapas que tienen que ver con un momento anterior, que puede ser inmediato o diferido, la apertura, la parte de flujo o el centro de lo que vamos a tratar durante la entrevista y los momentos de cierre. La preparación tiene que ver inclusive con cómo vamos a adecuar nuestro consultorio, qué vamos a elegir, cómo va a ser nuestro espacio, si vamos a tener una pared llena de diplomas o vamos a tener solamente nuestro título exhibido como exige la ley, si vamos a tener una silla alta y una bajita o dos iguales, o si vamos a tener una mesa en redondo, una serie de lecciones que van a tener que ver con cómo intentamos nosotros presentarnos en la consulta. También en el momento de iniciar una entrevista entre un paciente y otro, deberíamos hacer como un ejercicio introspectivo, de relajación, para poder prestar una atención significativa y plena al momento presente durante nuestro encuentro. Entonces, preparar el entorno, generando un ambiente adecuado, garantizar la privacidad, que no haya interrupciones, ver cómo vamos a manejar nuestros dispositivos celulares, etc. Y también esta preparación personal, centrar nuestra atención en el encuentro, nuestro foco en el paciente. Inmediatamente después de la preparación, vamos a entrar en lo que se llama la apertura de la entrevista, que tiene una serie de tareas definidas. Lo primero que tenemos que haber logrado es esta atención plena, colocada en el momento, y entonces la observación del paciente, de su hábito, de su ingreso, de si viene solo acompañado, cómo es su vestimenta, cómo se comporta, cuál es su actitud corporal, nos va a dar un montón de información. Vamos a después a saludar, vamos a
decir nuestro nombre, vamos a preguntar su nombre, depende del contexto, pero siempre es importante establecer el motivo, el propósito de la entrevista. A veces está claro, es volver a ver eh, algunos estudios, venir a una consulta acordada previamente porque ya había algún síntoma que preocupaba, etcétera. Pero también es importante en los primeros momentos de la entrevista indagar por algún motivo de consulta oculto, que es una condición que después puede aparecer en un momento tardío cuando ya es muy difícil reordenar el tiempo para abordarlo. Entonces, más allá de lo que haya expresado inicialmente nuestro paciente, podemos decir algo más que preocupe, algo más que tengamos que hablar en este momento, brindar una oportunidad para que esto aparezca oportunamente. A menudo los pacientes, dice la bibliografía, sondean las aguas, no expresan inmediatamente algo que puede ser embarazoso o íntimo o más difícil de compartir. Y podrán poner un primer motivo de consulta que a menudo puede ser, vine a hacerme un chequeo. Y el motivo que generó en este momento la decisión de hacer un chequeo debería siempre ser parte de nuestra agenda. Esto es un poco lo que venimos diciendo. Nuestra cantidad de información va a ir decreciendo a lo largo del tiempo y va a ser enormemente intensa en los primeros instantes. Quiero decir que en los primeros minutos de una entrevista vamos a tener un montón de datos que tenemos que estar atentos para registrar y tomar en consideración. Terminada esta etapa de apertura, entraremos en lo que se llama el flujo de la entrevista y durante ella vamos a estar atentos a corregir barreras, puede haber ruidos, puede haber una diferencia de lenguaje, puede haber una diferencia generacional, puede haber una diferencia o una dificultad en el grado de alfabetización sanitaria con respecto a nuestro paciente, que deberá hacer que adecuemos nuestro relato, nuestro discurso, la elección de palabras y términos que vamos a hacer. Las barreras pueden ser del medio ambiente, entre las personas involucradas, pueden ser orgánicas, como una falta de visión, una hipoacusia, etcétera, pueden ser de índole psicológica o sociocultural. Y después será también una tarea durante el flujo detectar huellas y seguirlas, identificar los problemas y confeccionar un listado de estos y a continuación negociar las prioridades. ¿Qué es lo que tendríamos que atender primero? Y ahí vamos a tomar muy en cuenta cuál es el objetivo de nuestro paciente, lo cual no quiere decir que no establezcamos también el nuestro y lo defendamos de alguna manera, pero vamos a tener que acordar lo que sea que vayamos a hacer, ya que si no lo hiciéramos, la adherencia seguramente se verá muy amenazada. Bueno, hay una entrevista, un video de Rita Yarón, una de las eh, primeras desarrolladoras de lo que es la medicina narrativa, que es interesante de ver, pero ella cita a menudo la idea de preguntar al paciente qué piensa él o ella que es interesante que nosotros como sus médicos sepamos de ellos. Y la literatura menciona una serie de razones por las cuales es importante abordar todos los problemas que pueden existir en la entrevista, tanto porque puede haber experiencias anteriores que estén generando tensiones y que requieran una explicación por nuestra parte, también para establecer prioridades, porque podríamos detectar un primer problema mencionado y dedicarnos a resolverlo sin conocer un contexto determinado, ¿no? Como lograr un cambio de hábitos durante un proceso de separación o durante un duelo o cualquier otra circunstancia económica, por ejemplo, que esté dificultando un momento de la vida. También es posible que el
paciente ofrecida esta posibilidad pueda traer a su memoria algún problema olvidado o suprimido, negado de alguna forma. Y también porque vamos a compartir la responsabilidad en la toma de decisiones y está bueno que esto quede aclarado en algún momento, como que vamos a estar al servicio, vamos a seguir las sugerencias del paciente, ya que estamos hablando de su vida, lo cual no quita que no pongamos énfasis en cómo nosotros vemos la situación y qué es lo que recomendamos. Durante el flujo de la entrevista, una condición de mucho valor es permitir al paciente establecer un hilo narrativo. Nuestras interrupciones en general van a impedir que alguna cuestión que iba a ser dicha sea retomada, vamos a generar un desorden porque nosotros queremos ya ir prácticamente al seguimiento de una huella. Entonces, tenemos que invitar a que este relato inicial se prolongue y exponga espontáneamente la mayor cantidad de datos posibles. Una red de seguridad para estar cotejando si estamos entendiendo bien el relato es hacer una serie de preguntas abiertas y cerradas para asegurarnos de estar entendiendo adecuadamente. Hablamos un poco de los tipos de preguntas y dijimos un poco que eran complementarias, que ambas tenían su lugar. Recordar que tenemos que usar un lenguaje asequible, que la información que demos tiene que ser dada en pequeñas dosis, ya que de lo contrario puede abrumar o perderse o no llegar claramente, rechequear mutuamente la información y también saber cuánto quiere saber el paciente, cuánto detalle necesita de la situación, si quiere algo muy detallado o algo muy asertivo y exacto o quiere una información más breve. Cuando tengamos que interrumpir, a menudo vale la pena explicarlo. Perdón, necesito entender bien cuál fue la cronología de esto que sucedió. ¿Cómo fue entonces? ¿Qué fue lo primero? ¿Y cómo se sintió eso? Me ayudaría a entender si pudieras explicarme esto un poco más. El flujo de la entrevista supone también conocer el contexto del que ya hemos venido hablando, invitando a hacer un relato extenso, sin interrupciones. Hablamos también de conocer todas las problemáticas y esto incluye en el flujo de la entrevista en general, en esta parte más amplia, manejar los aspectos emocionales. Como mencionáramos, suelen contribuir a entender el diagnóstico, son fundamentales para lograr la atención biomédica en cuanto a la colaboración con la anamnesis y en cuanto a comprender las elecciones del paciente, mejora las aproximaciones a la atención, puede ser una oportunidad de brindar una ayuda muy relevante. A veces los aspectos emocionales contribuyen a la morbilidad, incluso a la muerte, o pueden ser la causa de una negación con respecto a una condición. Participan siempre a favor o en contra en la adherencia y también pueden generar madurez y bienestar. A veces es todo lo que es necesario. Como bien decimos, si curar a veces, aliviar siempre, no tener en consideración los aspectos emocionales definitivamente es insuficiente. Una consideración frecuente que suele hacerse es no estar pensando en la próxima pregunta. A veces la ansiedad por seguir la huella o por no olvidar un detalle, bueno, esto se adquiere con la práctica, pero hace que no estemos prestando atención a lo que está sucediendo en el momento. Y eso nos hace perder los indicios de una serie de situaciones que pueden ser muy relevantes. Finalmente llegamos a la etapa de cierre. La etapa de cierre requiere prolijamente un resumen de información,
una revisión de la mutua comprensión de lo acordado, de lo relatado, acordar el seguimiento, atender a preguntas de último momento, ¿qué vale la pena insistir ahora? Si hubo una oportunidad para invitar a expresar un motivo de consulta oculto, estas debieran tener que ver con dudas que surgieron sobre el plan de seguimiento, el plan de tratamiento, el plan diagnóstico o algo del significado de la enfermedad, pero no de repente una agenda que requiere abrir nuevamente toda la consulta, saludarse y concluir. Vale la pena, al finalizar, chequear si hemos podido cumplir con una serie de condiciones. Por ejemplo, recabamos la información suficiente para determinar la naturaleza del problema, cualquiera este fuera. Hemos establecido un vínculo valioso, satisfactorio, adecuado. Hemos podido comunicar, informar, escuchar y ofrecer alternativas diagnósticas y terapéuticas. En visitas posteriores, una ayuda puede ser tener siempre en vista el listado de problemas. Empieza a ser parte de la preparación antes de la siguiente consulta, que incluye revisar la historia clínica, recordar fechas importantes, revisar la última consulta y plantear cómo continuamos adelante. Hoy por hoy, a veces sentimos que hablar de entrevista en el contexto de la práctica actual es fútil a veces, ¿no? Es poca la figura del médico de cabecera que atiende a un paciente durante años. Sin embargo, quienes se dedican a esto tienen en general una buena cantidad de trabajo y una buena satisfacción dentro de lo que es la especialidad. Al margen de esto, muchas especialidades tienen un seguimiento y vale la pena pensar la forma en que esto pueda ser satisfactorio, más satisfactorio para todos los actores involucrados. Hay, para mencionar un poco más, algunos indicios importantes que pueden estar señalando la necesidad de ahondar más en algunos aspectos del contexto personal. Y este listado puede servirnos para recuperar algunos de estos elementos a los cuales hay que prestarle especial atención. Volviendo tal vez al contexto de la entrevista con Rita Yaró, indagar las fantasías del paciente sobre su enfermedad, evaluar el impacto que ésta tiene en su calidad de vida, la percepción subjetiva de la gravedad de la dolencia, modificada por historias familiares o personales, las expectativas respecto del tratamiento y no presuponer qué es lo que más le preocupa al paciente. Como decíamos, una buena estrategia para entender es la de preguntar. Hay un par de textos, de artículos muy interesantes que hablan de cómo la conducta que tomamos durante una entrevista puede modificar drásticamente nuestra capacidad de recolección adecuada de datos. Es una mención para quienes tengan un interés en particular. Bueno, y con esto podemos dar por terminado este repaso de entrevista sobre el que volveremos una y otra vez en ocasión de los laboratorios, las prácticas de formación clínica y las simulaciones. Nos estamos viendo.